noticia Colombia, donde una decisión ha hecho historia. Fue sancionada la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022. El Consejo Nacional Electoral encontró que se violaron los topes electorales por más de 3.000 millones de pesos. Se habla además de financiación prohibida por 500 millones. Fueron sancionados funcionarios del gobierno, de la administración del presidente Petro, y él queda fuera, el propio presidente, porque no se tiene competencia para hacerlo desde el organismo que ha realizado o ha tomado esta decisión. Carol Galindo nos amplía. Y Dania, buenas tardes. Pues después de que el Consejo Nacional Electoral evaluara una ponencia de más de 500 páginas de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, pues la sala plena del CNE, con presencia de 2 conjueces, tomó la decisión de sancionar la campaña Petro Presidente de 2022. Recordemos, pues, la campaña del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta evaluación se llevaba haciendo hace 2 semanas y esta investigación lleva por lo menos 3 años desde que el mandatario colombiano se posesionó aquí en el territorio nacional. Pues esta campaña es sancionada por violación de topes electorales y por recibir financiación prohibida por más de 3.500 millones de pesos. Pues el CNE evaluó y es que se recibieron donaciones y se hicieron pagos fuera de los tiempos que estima la ley colombiana, la ley electoral en época de campaña. También recordemos que los sancionados directamente son el ahora presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Lucy Soto. También es importante recordar que aquí se sanciona es la campaña electoral. Estas personas son sancionadas administrativamente, pese a que es la campaña del presidente, el presidente no es directamente sancionado, porque recordemos que la única autoridad para investigar el fuero presidencial es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pues estas personas, el auditor, la tesorera y el gerente de la campaña, más los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, tendrán que pagar una sanción económica por cerca de 6.000 millones de pesos. Los partidos en específico tendrán que pagar 1.000 millones de pesos, un poco más de 1.100 millones de pesos, y las demás personas, las 3 personas que nombramos anteriormente, tendrán que pagar cerca de 6.000 millones de pesos. Con 6 votos por el sí y 3 por el no, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, con presencia de 2 conjueces, sancionó la campaña Petro Presidente de 2022 por violación de topes electorales y financiación prohibida por más de 3.500 millones de pesos. Según la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, entre la primera y segunda vuelta presidencial se violaron los topes por más de 3.000 millones de pesos. Esto además porque la campaña omitió reportar más de 3.600 millones. En particular, para la segunda vuelta se recibió financiación prohibida por más de 556 millones de pesos, el pago a testigos electorales y un aporte realizado por la Unión Sindical Obrera USO. La sanción. La ponencia sancionó a Ricardo Roa, quien entonces era gerente de la campaña, a la tesorera Lucy Mogollón y a la entonces auditora María Lucy Soto. La multa que tendrán que pagar está por casi 6.000 millones de pesos. La sanción también alcanza a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, quienes tendrán que pagar más de 1.100 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral también solicitó remitir copia a la Comisión de Acusación de la Cámara y a la Fiscalía General. Esta última autoridad judicial tendrá que investigar si el ahora presidente de Ecopetrol presuntamente incurrió en conductas como fraude procesal. Para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen. Esta es la primera vez que se impone una sanción a los responsables de la financiación de una campaña presidencial. Estas sanciones son administrativas y en el caso del presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanza en otra investigación. Todos estos hechos ocurrieron durante la primera y segunda vuelta presidencial, correspondiente al pago de testigos electorales, aportes que hacen otros partidos y otros hechos que fueron consignados en la ponencia del Consejo Nacional Electoral de más de 500 páginas. También es importante recordar que este documento y esta decisión fue compulsada, se compulsan copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde se avanza en otra investigación contra directamente el
presidente Gustavo Petro por estos mismos hechos. Y también se compulsan copias a la Fiscalía General para que se investigue penalmente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, recordemos entonces gerente de la campaña. Por supuesto que viene ahora, pues las partes tendrán que ser notificadas por el Consejo Nacional Electoral después de que todos los magistrados firmen esta ponencia, se consigne la decisión de sancionar la campaña por violación de topes electorales y financiación prohibida. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia. Ustedes tienen más noticias. Gracias por el reporte. Son las 4:25 de la tarde. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida en Bogotá, en Colombia, a Andrés Forero. Él es representante a la Cámara por el partido opositor Centro Democrático. Congresista, bienvenido. Buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre contento de estar en estos espacios. Bueno, más de 500 páginas estarían corroborando que hubo irregularidades en la campaña del presidente Petro. ¿Cuál es su visión como legislador de todo este nuevo escándalo que rodea a la administración Petro? Así es, pues esto la verdad es que es parte del escándalo relacionado con la campaña del presidente Gustavo Petro. Esto es realmente una actuación de orden administrativo, donde el Consejo Nacional Electoral, compuesto por distintos magistrados y en este caso por 2 conjueces, pues consideró mayoritariamente que, por un lado, había una violación de los topes electorales, en el caso de la primera vuelta de 2.600 millones de pesos, en el caso de la segunda vuelta de 1.085 millones de pesos, y adicionalmente se encontró que pues, no se habían respetado las leyes a propósito de quiénes podían o no donarle plata a la campaña presidencial del hoy presidente. Entonces, esas dos fueron, esas dos fueron las 2 situaciones que se presentaron, y obviamente quien tiene que dar explicaciones y que ya ha sido sancionado junto con su equipo de contaduría y de auditoría es el señor Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña Petro Presidente y que hoy funge como presidente de Ecopetrol. Y por eso, desde la oposición, estamos exigiendo la salida del señor Ricardo Roa desde Ecopetrol. Hemos visto numerosos escándalos en los que él ha estado inmerso. Hemos visto que adicionalmente ha tenido un muy mal manejo de la empresa más grande de Colombia, que es tan importante para nuestro país y sobre todo para el financiamiento de algunos programas sociales. Y esperamos que ya con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, pues al presidente no le quede otra y él tenga que salir de ese cargo. De los magistrados, de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, 6 votaron a favor, 3 votaron en contra. Tiene que indicar de alguna manera una mayoría de acuerdo que las pruebas son lo suficientemente claras como para llegar a esto. Pues no, precisamente lo que yo señalaba es que había, dentro de esas 9 votos, hubo 2 votos de conjueces. Un conjuez votó a favor del presidente Petro y otro votó en contra. Y realmente quienes votaron a favor del presidente Petro eran los consejeros relacionados con el Partido Verde y el Partido Pacto Histórico, que son los partidos cercanos al gobierno nacional. Entonces, obviamente, el gobierno va a tratar de deslegitimar esta decisión, pero una cosa que es importante, esta es una decisión de orden administrativo que implica una multa cercana a los 6.000 millones de pesos para el señor Roa y creo que de 1.100 millones de pesos más o menos para 2 partidos políticos que acompañaron al presidente de la República. Uno de ellos era Colombia Humana. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se compulsaron por copias, por un lado, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del presidente de la República, porque había habido una decisión de las altas cortes que decía, como está establecido en esa Constitución, que obviamente al presidente no lo puede juzgar, en este caso el Consejo Nacional Electoral, sino que tiene que ser la Comisión de Acusaciones. Entonces, y ahora le envían copias para que investiguen al presidente después de esta decisión y después de este precedente, y por otro lado, se le envían copias a la Fiscalía. Y aquí es donde yo planteaba que se tiene que tener en cuenta que aquí es solamente una cuestión de carácter administrativo, pero nosotros no podemos olvidarnos que hubo unos audios del hoy ministro del Interior, el señor Armando Benedetti, que fue muy cercano, que fue uno de los estructuradores de la campaña, que decía que habían llegado cerca de 15.000 millones de pesos para la segunda vuelta, que esos 15.000 millones de pesos pues no pasaron por vía administrativa. Entonces ahora sí esperamos que la Fiscalía investigue a ver si logra encontrar
otras irregularidades a las que ya encontró, distintas a las que ya encontró en este momento el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el papel del presidente en todo esto, congresista? La investigación vincula al gerente de campaña a 2 personas más de su entorno. ¿Es creíble que el presidente no sepa todo el flujo de dinero que entraba? Pues yo no me atrevo a señalarlo. Yo en este caso pues solamente me ciño a lo que dice el Consejo Nacional Electoral, y a quienes termina sancionando es precisamente al señor Roa y a su equipo de trabajo, además de estos 2 partidos políticos. En el caso del señor Roa, yo creo que lo importante es que con esta decisión administrativa hay que exigirle la renuncia de Ecopetrol. Ya suficiente daño le ha hecho a esta empresa tan importante para Colombia para que lo siga haciendo después de esta decisión. Hay escándalos de corrupción, hay ruido de malas decisiones, acabaron prácticamente con el gobierno corporativo, personas que llevaban una trayectoria importante y que hacían parte de la junta directiva tuvieron que salir por las presiones que estaba ejerciendo el gobierno nacional. Hemos visto al presidente de la República presionando para que tome la junta directiva de Ecopetrol una muy mala decisión, contraria a los intereses de la empresa y contraria a los intereses de Colombia a propósito de las inversiones que hay en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que después de esta decisión no le queda otra al señor Roa que salir. Tiene que renunciar, no puede seguir afectando, no puede seguir dañando esta empresa tan importante para los colombianos. Para finalizar, doctor Forero, el presidente ha venido acumulando escándalo tras escándalo, corrupción, decisiones mal tomadas. Algunas, como usted señalaba, la relativa a Ecopetrol, que de tomarse afectaría a la principal empresa de los colombianos. En otros países, por menos se ha destituido a un presidente. Usted decía, este escándalo debe servir para que el presidente de una vez por todas se aparte. Pregunto, ¿cómo funciona esto dentro del Estado colombiano? Es decir, ¿no existe una figura, un juicio político, algo a través del cual el presidente tenga que rendir cuentas? Sí, claro que sí. Entonces, no, la Comisión de Acusaciones es una comisión integrada por representantes a la Cámara, que son los congresistas que hacen parte de la Cámara Baja en el Congreso de Colombia, y son ellos los que eventualmente pueden abrir una instrucción contra el presidente de la República. Son ellos los que tienen que adelantar ese ejercicio. Lo que pasa es que aquí se denomina la Comisión de Absoluciones. Eso generalmente no avanza. Es una comisión que está muy politizada, y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Por ejemplo, aquí cuando hubo un escándalo muy grande por la financiación por parte de narcotraficantes de la campaña del expresidente Samper, también hubo una investigación en el marco de la Comisión de Acusaciones, y a pesar de todas las pruebas que había, no terminó pasando nada. Entonces yo, la verdad, no tengo muchas esperanzas de que vaya a avanzar esa investigación en la Comisión de Acusaciones, que, como vuelvo a decir, aquí lamentablemente en Colombia se denomina, o sea, se le dice coloquialmente Comisión de Absoluciones, porque no termina pasando nada, pero yo sí creo que es un golpe fuerte para el gobierno en esta semana tan compleja, porque esta semana hay que recordar los escándalos que hemos visto. A la esposa del presidente de la República viviendo a cuerpo de reina en Suecia, mientras el gobierno firmó un contrato con el gobierno, ni siquiera es con el gobierno sueco, con una empresa sueca, para comprar 17 aviones de combate, y se está conociendo que posiblemente hubo unos sobrecostos porque había ofertas del gobierno norteamericano más convenientes, que eran a un precio menor, por unos aviones que posiblemente tienen mejores condiciones o mejores calidades técnicas. Eso es un escándalo. Entonces, mientras se da este escándalo de que posiblemente hay sobrecostos, huele muy mal ese contrato de los aviones aéreos de guerra que se compran en Suecia, la esposa del presidente vive a cuerpo de reina en Suecia, precisamente. Adicionalmente, se conoció que altos directivos del Estado estarían sirviendo como auxiliadores, que estarían dando información reservada del ejército y de inteligencia a grupos armados ilegales. De hecho, esas 2 personas fueron suspendidas el día de hoy por parte de la Procuraduría. Y se conoció también que el Banco Agrario, que es un banco estatal, estaría siendo utilizado para apalancar los negocios de la hermana y el cuñado de la primera dama de la nación. Entonces, este es un escándalo más que se suma a los muchísimos escándalos que tiene el gobierno nacional y que nos tiene a los colombianos tan afligidos. Pues le agradezco estos minutos a Andrés Forero, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Gracias, representante, por acompañarnos hoy.
A ustedes muchas gracias, un saludo para todos y que Dios los bendiga. Igual a usted.